Moltes gràcies, senyor president. Quiero empezar mi discurso con un recuerdo para José Luis San Pedro, un hombre sencillo, culto, honesto y comprometido, que abogó por una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos, justo lo contrario de lo que vemos habitualmente en este Parlamento. Ciñéndome a la proposición del Partido Popular de un plan integral de ayuda a las familias, cuando he empezado a escribir el discurso no he podido evitar que me saliera una expresión coloquial pero muy expresiva. Estoy flipando en colores. ¿Se puede tener más poca vergüenza? ¿Más desfachatez? Ustedes traen aquí una evanescente declaración de intenciones, un plan de ayuda a las familias. Brutal. Pero si el Gobierno del Partido Popular lleva 1 año y 4 meses aplicando un plan integral de castigo sistemático a las familias, el PP lleva 2 presupuestos y más de 30 decretos leyes propiciando el abandono, el desamparo, el perjuicio de las familias. 2 presupuestos y más de 30 decretos leyes que mortifican, golpean y hostigan a las familias. ¿No recuerdan la reforma laboral, el copago sanitario, las tasas en justicia, los recortes en dependencia, la no revalorización de las pensiones, la subida del IRPF y del IVA, el recorte del 42% en el capítulo de familia e infancia en los presupuestos generales de 2012, por no decir que no han hecho nada con el tema de los desahucios? Ni van a hacer. Este ha sido su plan de ayuda a las familias, pero ustedes no han dejado a todas las familias en la estacada. Ustedes sí que han ayudado a algunas familias. Han ayudado a la apreciada familia de los banqueros. Se han inyectado más de 55.000 millones de euros de dinero público en rescatar bancos. Han ayudado a la entrañable familia de los defraudadores con su amnistía fiscal, que encima de defraudar a todos, solo han pagado por el dinero oculto una media del 1%. Han ayudado a la cercana familia de las empresas eléctricas. Y, por cierto, la factura de la luz ha subido un 60% en los 5 años. Y también han ayudado a la boyante familia de las empresas de armamentos. ¿Recuerdan su Real Decreto, el 26 de 2012, aprobando un crédito de 1.782 millones para pagar a los proveedores del carro de combate Leopard o el caza europeo Eurofighter? ¿Y saben lo que es peor de todo? Que encima ustedes se creen que la gente es tonta. Nos quieren tomar el pelo. Pretenden hacer caridad con su plan de buenas intenciones y los ciudadanos queremos que nos devuelvan los derechos sociales que nos han robado con sus decretos. Finalizo. Desde Compromís Eco se lo decimos claro. ¿Quieren hacer un plan de ayuda a las familias? Es muy sencillo. Deroguen la mayoría de los decretos leyes que han aprobado y escuchen a la inmensa mayoría de las familias. Escuchen a la inmensa mayoría de los ciudadanos y legislen para ellos y no para esas otras familias. Moltes gràcies, señor presidente.